en Po, ¿no es verdad? No, en Villeras, aquí estamos en Villeras. Es un pueblo pequeñito, pero al lado de Po. Yo no soy señor, soy Virgilio Peña, de Córdoba, por mi madre. Nací en Espejo, provincia de Córdoba, el 2 de enero del 1914. Soy hijo de Rafael y de Lisa. Y espejeño de verdad. No cualquier cosa, espejeño hasta todo, vamos. Ese amor por Espejo, ¿de dónde le viene? Yo creo que viene de mis padres. Mi padre fue un hombre muy querido en el pueblo, porque fue organizador de los sindicatos en aquella época del 17, el 18 y todo eso, y estuvo en la lucha del pueblo cuando las huelgas del 18 y todo aquello, ¿comprende? No es que yo lo haya visto, porque yo en aquella época, en el 18, tenía 5 años, ¿comprende? Y entonces pues tenía el amor de mi pueblo, a mi padre y a mi pueblo por eso, porque fue un hombre muy querido en el pueblo, murió muy joven. Yo no he estudiado nunca. Lo que aprendió, lo he aprendido después, porque no he tenido tiempo de ir a ninguna escuela antes, ¿comprende? Y luego, cuando entró la República, en el 31, entonces yo ya tenía tiempo, porque trabajando donde trabajaba era en el campo, y entonces se trabajaba en el campo de sol a sol, desde que apuntaba el sol hasta que se ponía. Pero cuando entró la República, el gobierno, de las primeras cosas que hizo buena en España fue darle un decreto que en el campo no se podía trabajar más de 8 horas. Y los que segábamos, era mi caso, mi persona, con otro, no más de 7 horas y media. Y aquello en el campo, porque los cortijos no estaban cerca de la ciudad, estaban retirados. Donde yo trabajaba estábamos a 25 kilómetros, ¿comprendes? No podías venir todas las noches al pueblo, no es como ahora que terminan el trabajo, los que trabajan, terminan el trabajo y se montan en el coche o en la moto y a casa. Entonces, andando no podías venir, ¿comprendes? Entonces te tenías que aguantar. Y las cosas que yo tenía las empleaba para eso, tenía muchas ganas de saber, de aprender, y las empleaba en el tiempo que no tenía trabajo estudiando. Y luego también cuando estalló el movimiento, en la guerra, comencé pronto a ser oficial del ejército de la República. Y me mandaron a una escuela durante 3 meses. Y yo, cada vez que tenía tiempo, en lugar de irme para acá o para allá, me iba a donde había sitio para aprender. Quiere decir, a las escuelas, llegaba y me presentaba y me decía, sí, si quiere con el curso de los estudiantes o si quiere más tarde, yo le daré o le ayudaré. Gente no sabía leer y escribir. La gente que no sabía leer ni escribir, ¿no? Era una esclavitud. El trabajo en aquella época, hasta la República, fue una esclavitud en el campo, porque como ya les decía antes y repito, se trabajaba de sol a sol. ¿Sabes lo que es trabajar desde que apunta el sol hasta que por la noche dice, ya me voy, ya podéis iros? Eso era una esclavitud enorme, eran todos los conceptos. Para los que trabajábamos, para los niños que guardaban el ganado y todo eso, era una cosa enorme eso, ¿sabes? Usted empezó a trabajar de niño. Yo empecé a trabajar muy joven. Bueno, empecé a trabajar, ¿no?, a guardar animales, ¿comprende? Mi padre murió muy joven
Y yo tenía un tío, un hermano de mi madre, que era encargado en un cortijo. Nosotros llamamos el aperador. Y cuando mi padre murió, nos llevó a mi hermano y a mí al cortijo donde él estaba trabajando. Mi hermano guardaba cabras y yo guardaba yeguas, ¿comprende? Y así comencé a trabajar. Y luego ya más, a medida que iba la edad, pues iba cogiendo sitios en otros trabajos diferentes. Yo comencé a trabajar de hombre muy joven, con 15 años, y con 16 años, ya fue el último año que se segó a destajo, que fue en el año 30, ya seguí yo ese año, con 16 años. ¿Usted dónde adquirió su conciencia, su pensamiento? ¿Eso de dónde le vino? El pensamiento me vino de la lucha de los trabajadores, de gente que habían sido amigos de mi padre. Mi padre fue un hombre que no sabía, le digo, mi padre fue un hombre que no sabía leer ni escribir con 16 años. Y en aquella época, por los cortijos, pasaban una persona, un hombre, que le llamábamos un recobero, que compraba huevos, que vendía aguardiente, que vendía pasteles, y mi padre se paró a aquel hombre en el cortijo y estaba allí parado, y vamos a ver lo que vende este hombre. Y mi padre se acerca y compró un dulce de aquellos que vendían, un polvorón, una cosa así que llamamos por mi tierra, ¿comprende? Compró aquello. Y cuando lo deslió para comérselo, le dijo al amigo de él, que estaba allí con él, trabajando también de su edad, le dijo, al favor de leerme esto. Dice, no, yo no te lo leo, no tienes más que aprender. Y mi padre se revestió de orgullo y le dijo, yo no sé leerla hoy, pero el año que viene por esta fecha sabré tanto como tú o más. Y así fue. Y mi padre tenía un renombre enorme, le llamaban, mi padre por su nombre, nadie lo llamaba por su nombre, todo el mundo lo llamaba por el Rubio Peña, porque era rubio, comprende, y le llamaba, todo el mundo le llamaba el Rubio Peña. Y nosotros de niños, en el pueblo, éramos los hijos del Rubio Peña. Y cuando mi padre murió, yo tenía 11 años, no los tenía todavía, 11 años. Y ya, como les decía antes, fui a trabajar al cortijo con mi tío, a guardar los animales, a guardar las yeguas, otras veces otra cosa, y así fui ganando escalones hasta que llegué a 14 o 15 años y ya comencé a ser hombre, ¿comprende? Y luego tenía otro hermano de mi madre que también trabajaba en el cortijo, que era el que cercaba la tierra, llamábamos a atajar la tierra para sembrar remolacha y cosas por el estilo. Y esta persona me quería mucho a mí, mi tío este me quería mucho. Te tengo que enseñar todo lo que yo sé, leer no, porque no sé, sabes tú ya más que yo, pero de la tierra te tengo que enseñar a atajar tierra de todos lados. Y a aquel hombre le daban un pedazo de tierra y decía, hay que hacer esto. Y eso que no era una persona, y miraba la tierra y decía, aquí hay que hacer esto de esta manera y de esta manera para que el agua vaya hasta tal sitio. Y entonces pues yo ya comencé así, con este otro tío, ¿comprende? Pero como era el sobrino de los dos que mandaban en el cortijo, pues mi tío decía, tú haz esto, y algunos decían, eso, pero eso lo hace mi sobrino. ¿Por qué? Porque ganaba un poco más, y como mi madre se había quedado viuda, pues necesitábamos eso para los hermanos, los 3 hermanos más jóvenes que estaban en casa. Y mi tío decía, tú no eres el que paga soy yo con el dinero del señorito, pero sin embargo mi sobrino hará eso, porque lo he dicho yo que lo haga. Y los otros, a callar se ha dicho, ¿ha comprendido? Usted, en esa época, ¿cómo llegaban las noticias? ¿Por la radio o por el periódico? ¿Por dónde llegaban las noticias al pueblo?
¿Cómo llegaba? Como dicen los árabes, de boca en boca, ¿comprende? Entonces, las noticias, yo no digo que no, de cuando yo era joven, no tenía, porque yo había visto a mi padre siempre, desde que yo ya tenía un poco de conocimiento, con 9 años, con 8 años, yo siempre vi a mi padre con un libro o un periódico en la mano. Nunca lo veía de otra manera, ¿comprende? Y entonces ya, cuando yo ya tenía 14 o 15 años, yo ya oía a los hombres hablar de la reforma agraria, de la república y de estas cosas, y claro, aquello me fue entrando a mí, a poco me fue entrando a mí, ¿comprende? Y desde ahí vino ya mi despertar de hombre combativo, ¿comprende usted? Yo ya comencé a 15 años a estar en el sindicato de trabajadores de la tierra, que se llamaba, allí en el pueblo había que mi padre había organizado, el sindicato de obreros agricultores de la tierra, ¿comprende? Y yo ya estaba en el sindicato sin pagar, porque no se pagaba hasta los 18 años, pero a los chicos que queríamos estar en el sindicato, con 14 y 15 años, te admitían en el sindicato, ¿comprende? Y yo ya iba, cuando estaba en el pueblo y había reuniones en el sindicato, iba y estaba como el mono, escuchando lo que la gente decía, y aquello me fue cogiendo la herencia de mi padre, así, ¿comprende? Y de ahí iba, oye, vas a ser como tu padre, y de ahí comenzó, ¿comprende? De ahí comenzó a que yo comencé a militar en el sindicato, más tarde en las juventudes, ¿comprende? En las juventudes comunistas en el pueblo, porque era un pueblo que era más influencia hacia los comunistas, pero esto ya con la República, no antes, ¿comprende? Esto ya con la República. El plato que comíamos era la ignorancia, si quiere, era la falta de conocer las cosas. Y antes de la República, los obreros del campo nos daba de comer el patrón. Comíamos de lo que se producía en el cortijo, quiere decir los garbanzos, el aceite y esas cosas así que se producían en el cortijo. Y los patronos mataban también cerdos y comíamos el tocino de esos cerdos que mataban a ellos, se comían los jamones y todo eso, pero el tocino nos lo repartían para los trabajadores, ¿comprende? Pero cuando entró la República, entonces ya nosotros no permitimos que nos diera de comer el patrón. Comíamos por nuestra propia cuenta lo que nos daba la gana, porque ya comíamos, nosotros llamamos eso comer a seco. Quiere decir que el patrón ya no tenía que ver nada absolutamente con lo que queríamos comer nosotros. Si queríamos, le podíamos comprar los garbanzos al patrón. Pero por lo mal, en muchos sitios, por lo mal que nos habían dado de comer antes, no se los comprábamos. ¿Comprende? Comprábamos en las tiendas del pueblo y el patrón tenía derecho a darnos una persona como cocinero para hacernos la comida. Y esta persona nos hacía la comida y comíamos lo que nos parecía bien a nosotros. Unos días comíamos garbanzos, otros días comíamos judía, arroz, ¿comprende? Y comíamos lo que nos parecía bien, ¿no? Y comíamos y economizábamos al mismo tiempo, porque el patrón, cuando nos daba de comer a los obreros, nos quitaba a cada obrero una peseta, 50 céntimos por la comida. De lo que ganaba, si ganaba en aquella época 5 pesetas, él se quedaba con 4, o sea, con una 25-50. No teníamos, no había ninguna, no había nada más que
el orden y calla, en aquella época. Y luego ya cuando entró la República, como lo primero que hizo fue el gobierno, darle ese decreto, como te decía antes, de las 8 horas y de las 7 horas y media, y entonces pues ya al mismo tiempo dio el decreto de que no se podía trabajar y de comer. Eso nos ocupó, fuimos nosotros los que dijimos, ya no queremos que usted nos dé de comer, ya comeremos nosotros lo que queramos. Y así. Llega la noticia que ha comenzado la guerra. Cuando yo trabajaba, tenía costumbre de trabajar, pero mi tío, el que le he dicho antes, se había arrendado una pequeña propiedad y él ya abandonó de ser el encargado del cortijo. Y en aquella época, estando yo allí en el cortijo también, con mi tío el otro, que era el encargado del reguerío, de regal. Entonces había un río que pasaba con mucha agua, ahora no tiene nada. O sea, con esto de los motores y todo eso lo han secado el río. Pero entonces había una rueda que sacaba el agua del río y yo estaba con mi tío. Y un día venían de alrededor gente que tenía una parcela cerca y venían a comprar tomates y cosas así a la huerta de mi tío, que la había arrendado. Y estando yo allí me dice, ¿tú no trabajas? Digo, no, estoy con mi tío aquí, no trabajo ahora. Dice, ¿te quieres venir conmigo al cortijo? Digo, si quieres. Y entonces yo me fui al cortijo de este hombre, que era de otro pueblo que tú habrás conocido allí, Fernanúñez, ¿comprendes? Que era de Fernanúñez, pero que no era tampoco su padre de Fernanúñez, era de Granada, le llamaban en el pueblo el granadino, ¿comprendes? Y tenía un cortijo arrendado allí, ¿comprendes? Que le llamaban Cuarto del Río. Y me voy con él a trabajar. Y este chico era muy estudioso también, muy bricolor, aquí llaman bricolor, mañosos en España, ¿no? Y había arreglado con una dinamo y una batería, cargábamos la batería con la dinamo, le dábamos a una rueda, una polea, para que cargara la batería. Y con aquella batería escuchábamos ese ya tenía radio, ¿comprende? El hijo era un hijo bastante avanzado y ya tenía la radio. Y le dábamos a la batería para que cargara, a la rueda, para que cargara con la dinamo, que cargara la batería. Y cuando tenía la batería, poníamos música o poníamos información, ¿comprende? Eso depende. Y el día que estalló el movimiento, el hombre ya me conocía mis ideas, el padre ya me conocía las ideas. Y viene por la mañana y dormíamos fuera, en la era, ¿comprende? Y viene por la mañana y me da un golpe con el zapato así en los pies y me dice, Espejeño, pues como yo era de Espejo, dice, Espejeño, digo, ¿qué desea usted? Dice, que estalló la revolución. Me cago en la leche. Pegué un salto, cogí la manta y no le dije ni adiós para el pueblo, que estábamos a 20 y tantos kilómetros. Y entonces, en lugar de irme al pueblo, me fui a la huerta de mi tío que estaba cerca. Digo, me voy para el pueblo. Dice, pero andando, llévate un mulo. Digo, no, me voy andando. Y me fui andando, pam, 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 pam. Y llegué al pueblo y ya, cuando llegué al pueblo, porque formaba parte de la Juventudes y era miembro de la dirección de las Juventudes Socialistas, entonces ya eran las Juventudes Socialistas Unificadas, y yo ya era miembro de la dirección de las Juventudes Socialistas Unificadas, y apenas llegué allí, pues me voy para el sindicato, ¿qué? Pues mira, hay esto, hay lo otro. Todavía teníamos la confusión de un lado a otro. Y el día antes ya habían pasado y se habían llevado 18 del pueblo. Habían pasado con un autocar, la Guardia Civil se había llevado 18, que no han vuelto más, ¿comprende? Y se han llevado a fulano y a mengano. Y entonces, ¿qué hay? Y en este momento, hablando así con ellos, los del comité y otros, de
de otras fuerzas hasta allí, dice, llega uno y dice, cuidado, que hay una compañía de fascistas, decíamos ya, que hay una compañía de fascistas que vienen a tomar el pueblo. Y nosotros, como no teníamos armamento ni nada todavía, nos fuimos a un pueblo que llaman Castro del Río, que también habrás pasado, a Castro del Río, que estaba por ellos. Por nosotros, perdón, estaba por nosotros en Castro, menos el cuartel de la Guardia Civil. Pero estaba cercado, no podían escaparse. Y nos fuimos, casi todos los que teníamos una poca de responsabilidad, o creíamos que la teníamos, nos fuimos a Castro del Río. Y allí estuvimos en Castro del Río 2 días. Y al que hizo otra vez, se presentaron mineros de las Carolinas y de Linares, que venían ya organizados con armamento y con todo eso, ¿comprende? Y al mismo tiempo se había escapado de Granada una persona que luego fue el jefe de la artillería cuando los ataques de Pozo Blanco, el Capitán Blanco, le llamaba el Capitán Blanco. Y él se presentó a los mineros que venían de Linares y las Carolinas, se presentó a ellos y le dijo, yo soy capitán del ejército de artillería. Yo veo que quieren ustedes atacar. Si quieren, yo, como tú, con un plano hizo un superponible, ¿comprendes? Y le dijo, para atacarla al cuartel, ya tenía una foto del cuartel, para atacarla hay que tirarla aquí, aquí y aquí, y no en otro sitio. Y entonces así obedecieron, los mineros aquellos, obedecieron al capitán, y prepararon unos cartuchos de dinamita, ¡pam, pam!, y tiraron allí, enseguida se rindieron. En el pueblo, la gente cuando oyó esos petardos, dice, esos son los rusos, que están ahí ya los rusos, y comenzaron a marcharse del pueblo. Y la gente, cuando vio a aquellos chicos jóvenes, vinieron a Castro del Río y dijeron, los señoritos están marchando. ¿Comprendes cómo entonces no sabían ni quién era fascista ni quién era aquello? Los señoritos están marchando para el pueblo, porque allí estaba en Castro del Río el que fue alcalde y los concejales, en fin, toda la dirección de los partidos y del sindicato estaban en Castro del Río. Y entonces todos para el pueblo y los mineros también. Y entonces ya es cuando tomamos el pueblo hasta que lo perdimos en el mes de septiembre, ¿comprende? Tomamos el pueblo y ya organizamos en el pueblo el alcalde con los mineros, se organiza ya los primeros grupos de milicia. Se organizan los primeros grupos de milicia y vamos distribuyendo, se va distribuyendo en los lugares donde creíamos que podían ser los puntos débiles para atacar al pueblo, ¿no? Llenando sacos de tierra, haciendo parapetos, haciendo todo aquello, preparándolo todo, y así se organiza hasta que el 20 de agosto allí vino, a lo primero, bajó la columna de Miaja y llegó hasta Montoro. Y el Montoro, la columna de Miaja, se divide en dos. Una se va para la Sierra de Córdoba, por Villanueva de Córdoba y todo aquello, los Blasques y todo aquello, para atacar a Córdoba por el Muriano. Y la otra mitad se queda en Espejo, viene a Espejo, con un señor, que a lo mejor habrás oído algo de él ya, que se llamaba Pérez Sala. El comandante Pérez Sala vino a mi pueblo con la artillería de Valencia, del 5º Ligero de Valencia. Y vino al pueblo, a un olivar, y yo con el alcalde de mi pueblo, que me estimaba mucho, fui con él, y él se presentó, el alcalde de mi pueblo se presentó a él, y le dijo, yo he sido pastor y conozco por aquí muchos lugares para pasar y para esto, para lo otro. Le dijo, no, el Pérez Sala le dijo, yo estaba con el alcalde y por eso puedo hablar de eso, ¿no? Le dijo, no se preocupe, que
si tenemos necesidad, muchas gracias, yo le llamaré a usted para eso. Y entonces atacó por allí, pero no pudo ser, porque Pérez Sala no atacó por ningún sitio, se quedó paralizado. Pérez Sala, Miaja, se quedó paralizado, ¿comprende? Y no atacó. Y nosotros cuando llegamos a un sitio en Córdoba, viniendo por la carretera que viene de mi pueblo, que es una carretera que sale de Badajoz y que va hasta Motril, ¿comprende? Por Granada. Entonces por esa carretera, subiendo de mi pueblo para Córdoba, hay un sitio que ya se ve Córdoba, y los cordobeses llamamos Los Visos, ¿comprende? Y de allí tenía que atacar Pérez Sala, bombardear, para que la aviación ya bombardeaba, italiana no bombardeara, pero llegamos tarde. Y entonces él organizó y dijo a retirarnos. Y se retiraron, y antes estaban en un olivar allí fuera de mi pueblo, y ya se quedaron una parte. Tomó para puesto de mando el Castillo, ¿comprende? Sirvió de puesto de mando y de calce, las dos cosas. Y ellos, pues ya se quedaron por allí, para arriba y para abajo. Y allí entonces bombardeó la aviación. Y estando yo allí con otros dos chicos del pueblo también, que íbamos con Pérez Sala pero sin armamento, esperando que alguno se perdiera para cogerle el fusil, ¿comprende? Y así fue. Vino la aviación, bombardeó y mató a 6 guardias civiles. Si vas por allí alguna vez, yendo de Espejo a Córdoba o de Córdoba a Espejo, hay un lugar que se llama Torres Cabrera, es una estación de peaje nada más, ¿comprendes? Y para mercancía y eso. Y allí bombardeó la aviación y mató a esos guardias civiles, y nosotros estábamos allí. Lo primero que hicimos fue coger los fusiles, cada uno un fusil. Yo le cogí a un guardia civil que estaba ya muerto, le cogí el fusil y la pistola, ¿comprendes? La pistola y entonces la pistola yo se la di al que fue luego más tarde mi jefe toda la guerra hasta que pasamos la frontera, ¿comprendes? Y así yo tuve las armas, y entonces ya estuvimos allí nosotros en Espejo ya organizados con fusiles algunos y todo, entre ellos yo, y ya nos dieron otros fusiles y eso. Estuvimos hasta que ellos atacaron en septiembre del 36, atacaron otra vez a Espejo ya con artillería y que lo estuvimos defendiendo. Quizás sea el único pueblo de la provincia de Córdoba que ya con los militares allí, ¿comprende? Que se ha defendido tanto. Allí es que ellos lo defendimos a raja y a tablas hasta el último momento. Lo destruyeron, al pueblo lo destruyeron. Los mercenarios italianos y alemanes eran sobre todo los que invadieron España, digamos. Puedes decir que la han invadido, pero por allí todavía no había fuerza terrestre, nada más que española y moros, ¿comprende? No había todavía alemanes ni italianos. Los alemanes habían atacado más hacia la parte Madrid y todo aquello que para los pueblos de la provincia de Córdoba, todavía. Ah, ¿tuviste moros ahí? Sí, los moros, sí. Sí. ¿Regulares? Los moros y los regulares los he visto más tarde, no allí, en mi pueblo. Los he visto más tarde porque luego, después de allí, de aquello, ya estuvimos en otros lugares, ¿no? Ya he estado yo en otros lugares, y en el lugar más importante que hemos estado fue en Pozo Blanco. No sé si tú has oído hablar, que fue ellos querían coger el Pozo Blanco para cortar la carretera que iba a Almadén, para coger las minas de mercurio de Almadén. Y fue allí donde más gente, allí es donde ha habido la batalla más fuerte, y luego, más tarde, la batalla de la Chimorra, que es en Sierra Morena, ¿comprende? Que también es un sitio estratégico, que ellos lo guardaban aquello. Y atacamos nosotros, pero se dio la combinación que ellos relevaron las fuerzas que había, los moros y la Guardia Civil, los relevaron y pusieron militares, y la mayor parte de los militares
de los soldados que pusieron eran de Canarias, venían de Canarias, ¿comprendes? Y los cogimos durmiendo e hicimos 200 y pico prisioneros y cogimos la chimorra. Cogimos la chimorra que equipos del llano, aquello les sentó más mal que la puñeta, ¿comprendes? Y ahí ya estuvimos, pero antes yo había estado también cuando perdimos mi pueblo, se perdió también allí, se perdieron 3 o 4 pueblos seguidos, se perdió Bujalance y nosotros veníamos para abajo ya, para Villa del Río y Andújar, y allí estuve también 2 días defendiendo Lopera. Y de allí ya, de Lopera, es cuando ya salimos para Villanueva de Córdoba, porque mi batallón se había organizado en Villanueva de Córdoba. Era un batallón que llevaba el nombre del primer diputado comunista por la provincia de Córdoba, de Bautista Gasset. En esos momentos había mucho fusilamiento, mucho desaparecido. Yo te diré una cosa, yo no me he mezclado en la guerra de los fusilamientos. Eso era la gente de la retaguardia, ¿comprendes? Pero yo desde el primer momento he estado en vanguardia, he estado en primer puesto siempre, en primer combate. ¿Comprendes? Era la defensa de la República. En defensa de la República, sí. De ahí, de Pozo Blanco, de la batalla de Pozo Blanco, venimos a un pueblo que llaman, porque también querían atacar, Cabezagüey, de Extremadura, a Cabezagüey, Extremadura. Y allí estuvimos un poco tiempo, y el tiempo fue pasando en todo eso, habíamos estado allí en Barsequillo y en todo aquello, defendiendo por allí, ¿comprendes? Porque él quería atacar de Extremadura para coger, como decía antes, Arbatén. Y estuvimos allí en todo aquello, y de allí salimos y vamos enfrente a Talavera la Reina, ¿comprendes? De Toledo. Habían hecho una cabeza de puente y nos mandaron allí porque éramos todavía una brigada, todos de voluntarios, escapados de Sevilla, de Málaga, de Granada, en fin, una brigada, todos de voluntarios todavía. No había todavía gente movilizada en mi brigada, ni en mi batallón y todo eso. Y vamos ahí al frente a Talavera, a echarlos y los echamos al otro lado del río. Y de Talavera, estando en Talavera, esto ya en el 37, a últimos del 37, era cuando los ataques de Teruel. Y desde ahí nos montan en el tren el Mora de Toledo y bajamos en Villarreal, en Castellón, porque era cuando los ataques ya se comenzó a perder Teruel y nos llevan allí para ayudarle a los de Teruel, porque ellos querían cortar para que no pudiéramos sacar, la República no pudiera sacar nada de Teruel. Y nos llevan allí para eso, para que no puedan cercar a los que se tenían que escapar para la parte de Tortosa y todo eso, para abajo, para el Ebro. Y estuvimos allí una semana ayudándole a eso, y de allí ya se perdió aquello y ya se vino para abajo, ya se perdió el frente allí y vinimos hasta Tortosa y yo pasé el río la primera vez por Tortosa para ir al otro lado. ¿Por el puente? Por el puente. ¿Usted cruzó el puente? Pero no por el puente de tierra, porque el primero ya lo había, el de ese ya lo había volado el ejército republicano. Y entonces pasamos por el puente del ferrocarril. Había sitios que había un cacho así y pusimos unas tablas y por encima de esas maderas pasamos hasta el otro lado. ¿Comprende? Ya pusieron los jefes de la República, pusieron guardia para que no se volara hasta que no pasara el último combatiente de la República. Y de ahí ya se forman el ejército del Ebro. Con las fuerzas nuestras que pasaron el río, con mi brigada se formó la división.
y otras fuerzas abandonadas por allí. Un batallón que le llamaban el batallón Hazaña, y otra gente se formó la división, la 42 división, que mandaba Tagüeñas en el 15 cuerpo de ejército. ¿Comprende? Con eso se organiza. Y se organiza el ejército del Ebro. Y allí estamos hasta el día 15 del mes que viene, no, de julio, como es el día Santiago, pasamos, y yo tengo el orgullo de ser de los primeros oficiales, si no el primero que pasó el río. Porque el jefe que mandaba la brigada era de mi pueblo y éramos muy amigos, ¿comprende? Y me dijo, Virgilio, tú tienes que pasar el primero si es posible, y a ordenar allí que la gente no se avance hasta que no haya pasado toda la brigada. No sea que... ¿En Flix? ¿Eh? ¿En Flix? No, entre Mequinensa y Fallón. Porque nosotros pasamos, como ya pasamos 2 veces el río. Y luego volvimos para atrás, en la bolsa que se hizo de Mequinensa, volvimos para atrás. Pasamos el río por allí, le cogimos una batería del 15, que habían puesto ellos 2 o 3 días antes, y le cogimos la batería y cogimos 200 y pico prisioneros, o más, ¿comprende? Le cogimos el dinero de la paga, porque era como era lo último de mes, había el pagador que estaba allí, y le cogimos, un chico le cogió la cartera y me la dio a mí, que estaba llena aquello de billetes. Digo, ¿yo para qué quiero esto? Llévaselo tú para adelante. Y cogimos eso, y cogimos la batería, que la pasamos por un camino que había entre Mequinensa y Fallón, poniendo una placa blindada, porque había los cañones y los remorques, los tractores que llevaban el cañón, y había los 3 cañones, y los pasamos los 3 cañones al lado de la República. Vinieron con nosotros, quizás que pasarían la frontera. Sí, sí. ¿Y ahí está en la batalla del Ebro? Ahí estoy en la batalla del Ebro, toda la batalla. Bueno, toda la batalla estuve casi un mes antes porque me hirieron. Ahí me hirieron la segunda vez. La primera vez me hirieron en Pozo Blanco. Y ahí me hirieron la segunda vez. Me hirieron en el fondo allí, me sacaron con una tanqueta hasta llegar a la orilla de un puente que había todavía en pie de madera, ¿comprende? Y me pasaron a este lado del río, y por eso estoy aquí, si no, no estaría. Y la batalla del Ebro fue muy fuerte, muy dura. Muy malo, aquello fue muy malo, sí. Aquello es muy largo a contar, ¿has comprendido? Y ya diciendo la batalla del Ebro se dice bastante. No es que yo no te quiera contar, ni mucho menos, pero que fue una batalla criminal, aquello fue una batalla muy sangrienta, ¿comprendes? Ellos, sobre todo ellos con la aviación, nosotros no teníamos aviación para eso, ¿comprendes? Pero ellos venían con aquellos Savoy, ¿comprendes? Y como no había una defensa antiaérea tampoco como es debido, pues tiraban las bombas donde le daba la gana, ¿comprendes? Aquello fue criminal, ¿eh? Fue para demolir. Para demolir, y para demolir allí no había, para matar a la gente, ¿comprendes? Aquello era algo criminal, sí. Cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, y de todo hubo de todo. Yo no te puedo decir, había esto, había lo otro ahora, ¿comprendes? Porque yo, ya te dije antes, era oficial de transmisiones, ¿comprendes? Y yo no estaba en la misma línea. Estaba donde tenía la central, donde tenía que dar comunicación a este batallón, al otro batallón, a aquel batallón, ¿comprendes? Y estaba así, ¿comprendes? Pero vía a la gente, ¿comprendes? Vía lo que se estaba pasando. Y además no he sido tampoco un cobarde. Y he tenido siempre el coraje de resistir allí, viendo las cosas como se pasaban, ¿comprendes? Y viendo la gente, no. ¿Las armas que tenían eran buenas o estaban...? Las armas que teníamos, en lo que teníamos en el Ebro era bueno, ¿comprendes? Las ametralladoras, las pistolas ametralladoras, los cañones, nos faltaban buenos, eso, los cañones, ¿comprendes? No teníamos artillería como es debido. Y así es que mira... Ahí empieza la retirada.
Cuando se pierde el Ebro ya está la guerra perdida, ¿comprende? Ahí ya se pierde la retirada, ya perdimos el Ebro a últimos de año y ya llegamos casi a la frontera en febrero, aquello era ya correr, ya no había había veces que había unidades que decían, de aquí no nos movemos hasta que no nos echen, ¿comprendes? Había jefes de eso, entre ellos el mío, y Tagüeña y todo eso, pero otros corrían como no veas, ¿comprendes? Y entonces vamos corriendo, yo llegué a Barcelona y me dicen, tienes que ir a Montjuïc, ¿comprendes? Allá hay fortificaciones, en Montjuïc no había nada, estaba como esto. Allá hay parapetos, allá... Digo yo, ¿dónde están? Les digo a mi paisano, a ese que mandaba luego cuando mataron a Manolín, fue mi paisano que cogió el mando de la división. Digo, pero como hablaba con él como siempre, por la amistad que teníamos, cuando llegaba y había gente con él, pues me ponía sus órdenes y cosas así, pero cuando digo, pero si allí no hay nada, allí no hay ni un bujero siquiera. ¿Usted quería resistir en Barcelona? Yo sí, resistencia. Y siempre, y en Francia, nosotros, la juventud, la mayoría de las juventudes, y una parte del Partido Comunista, creíamos, porque Negrín dio un discurso, resistir 3 meses más y ganamos la guerra. Y la hubiéramos ganado porque nosotros entramos aquí en marzo, y 4 meses más tarde estalló la guerra mundial. ¿Y qué hubieran hecho los aliados? Los franceses y los ingleses, ¿qué hubieran hecho? No tenían más cojones que ayudarnos. Pero no obedecieron, la gente no comprendieron. Y desde entonces, pues ya retirando, vamos a entrar en Francia. Entramos en Francia, vamos a los campos de la arena, ¿comprendes? Vamos a los campos, yo no digo campos de concentración, porque he sabido lo que es un campo de concentración. Claro que fue, ya te lo habrán dicho otros, aquello fue criminal, ¿comprendes? Entrar allí sin agua, sin váter, sin pan, sin aceite, sin nada. Había, dice, gente que moría por los piojos. Mucha gente, sí, de piojos, infectados. Iba a la orilla del mar, ¿comprendes? Y allí hacías tus necesidades, o en cualquier sitio antes hacías tus necesidades, hacías un bujero en la arena, y luego, como los gatos, no, aquello fue criminal. El primer mes fue criminal. Sin comida, llegaban camiones cargados de comida, y eran las organizaciones, la CGT, y el Partido Comunista o el Partido Socialista que mandaba, y los gendarmes decían, aquí no, fuera, llevároslo. Y no los dejaban darnos de comer nada más que lo que ellos daban, lo que los gendarmes les dalía por los cojones de dar. ¿Comprendes? ¿Y por qué hicieron eso los gendarmes franceses? ¿Por qué lo iban a hacer? Porque no eran gendarmes de verdad, eran gente, la gente que mandaba, ¿qué era? Era la gente casi de Petén, más tarde, ¿comprende? Yo le digo a mucha gente, cuando hablamos, hacían a veces en reuniones francesas los campos de concentración, y yo digo, para mí no eran campos de concentración. ¡Oh! ¿Qué es lo que era? Eran campos de internamiento. Una cosa era un campo de internamiento y otra cosa era un campo de concentración. Y esto por esto, y esto por lo otro. Y yo discuto, y a veces ¿cómo? Digo, a mí tú puedes ponerte lo que quieras, A mí no me asustas tú porque grites, ¿sabes? Yo he oído más gritos que eso. Y gritos dándome palos, no a ti, que no te han pegado ninguno. Y a veces los tíos... Digo, yo entré por aquí, por el Pirineo, y fui a parar donde tú. Pero tú no has ido a parar a Buchenwald como yo. ¿Pero tú has ido a Buchenwald? Sí. Y aquello era un campo de concentración. Pero eso no era un campo de concentración. Lo que tiene que haber, no había orden. La gente no comprendía que entre niños y viejos habíamos entrado 600.000 personas. En una semana o dos. ¿Comprendes?
Y no podías cogerlos a todos y llevarlos a un hotel y hacer... Quizás que hubieran podido hacer mejores cosas, pero no las dejaron hacer, ¿comprendes? Los militares no dejaron hacerlo. Y ahí está. Usted estuvo en los campos de trabajo, luego el campo de trabajo que se organizó... No, yo no he estado he estado en las compañías de trabajo. En eso he estado, sí. He estado en una compañía de trabajo que fuimos a parar cerca de Niort, darle 2 Sèvres, ¿comprende? Y allí estuvimos desde diciembre hasta mayo, hasta este mes que estamos. En esta época más o menos bajamos de allí a Frente Royal, en la Charente Marítima, a arreglar pistas en un terreno, a arreglar pistas para los aviones de caza. Y ahí estábamos cuando llegaron los alemanes. Y el jefe, en la compañía había un jefe español y un jefe francés. Era el jefe francés que nos distribuía el trabajo al jefe español. Les decía, tienen ustedes que hacer esto y esto y esto. Y el jefe español en español nos lo decía, con un intérprete al lado nos lo decía. Y entonces el jefe nos dijo por la mañana, debería ser el 20 o el 25 de mayo, no me acuerdo el día exacto, nos dijo, yo ya no os mando, podéis hacer lo que os dé la gana. Yo lo único que os aconsejo, porque las compañías se componían de 250 personas, éramos 250 españoles por compañía, podéis hacer lo que os dé la gana, porque los alemanes llegan aquí mañana por la mañana o mañana tarde. Iros donde queráis, pero yo os doy un consejo, que el grupo más grande sea de 5 personas, porque si no, se os cogerán prisioneros y se os llevarán como prisioneros, porque él ya había estado prisionero en la guerra del 14 y sabía lo que era, ¿comprende? Y entonces pues nosotros, para un lado, para otro, para Burdeos, porque el señor Prieto, que era un dirigente socialista español, había dicho que ponía barcos a disposición de los españoles para ir para Chile, para México y para otros lados. Tienen fuma. Allí no había barcos. Y entonces nos vamos nosotros, yo me voy, digo yo me marcho para Burdeos. Y yo contigo, había gente que habían estado a mi mando, ¿comprendes? Y que éramos amigos. Yo me voy contigo, no, conmigo no. Entonces éramos 15 o así, y nos vamos. Y en lugar de irnos todos juntos, pues íbamos por 4 o 5, y a unos 100 metros o 200 metros, y luego por la noche nos juntábamos para discutir y cómo va y la salud y esto y lo otro. Y nos vamos y nos encontramos cerca de San Andrés de Clusac. Nos encontramos a españoles que venían ya de Burdeos para abajo. Digo, ¿a dónde vais? Dice, pues mira, vamos por aquí a ver dónde encontramos para quedarnos. Vamos a ir hacia Livorne. Digo, ¿y eso? Pero ¿y los barcos? Y ahí no hay barcos, no hay nada. Ahí no hay nada. Nosotros hemos estado allá en el puerto, allí no hay nada, ahí vamos para abajo. Ellos ya llevaban 3 o 4 días de estar por allí perdidos, ¿comprendes? Y entonces nosotros dijimos, pues vamos a hacer lo mismo, vámonos para Livorne. Y nos vamos para Livorne. Y en Livorne había allí una nave grande, donde seguramente que era un cine de verano, y habían quitado las sillas, y allí había de todo, había morros, había españoles, había italianos, había belgas, allí había hombres, mujeres y todo aquello allí. Y llega un día un alemán, un capitán alemán, hablando español como si fuera aquello su tierra. Y dijo, mañana por la mañana aquí no quiero a nadie.
había entonces todavía lo que era la zona libre. Esto estaba en zona libre. Le dijo, quiero que mañana por la mañana, el que quiera irse a la zona libre, que se vaya. Pero de aquí no quiero a nadie. Me digo, anda, que estamos bien. Entonces le digo yo a uno de los chicos que había estado conmigo, se llamaba Rafael. Digo, Rafael, yo me voy a buscar por ahí más que sea, nada más que por la comida. Dice, ¿tú? Digo, sí. Dice, yo también contigo. Bueno, ¿cómo queráis? Ya lo veréis usted. Y nos vamos y tenemos suerte de llegar a un sitio que nos cogieron. Éramos 5 y nos cogieron a 3. Los otros que eran más jóvenes se volvieron y se fueron otra vez para atrás y los llevaron otra vez a San Ciprián o a Barcarés. Y yo pues, y aquellos 3, vino allí un señor, estábamos en una casa, en un castillo, que dicen ellos, estábamos en un castillo que el encargado era un español de aquí de Aragón, pero que vino aquí cuando lo movilizaron, a igual representarse a Jaca, se presentó a Canfrán. Y estaba ahí a Canfrán, a Urdo, y estaba aquí y nos dijo, dice, yo no puedo cogeros porque he estado a punto de que me expulsen, porque recogía dinero y cosas para la República. Dice, y entonces llega este hombre con una máquina de sulfatar, se llamaba Roger, era curtidor, era en Ben, pero tenía una propiedad allí, la mujer, él no, la mujer. Y dije, Roger, ¿a dónde vas con esa máquina? Dice, vengo a ver que me la mires para ver si está en condiciones de sulfatar. Dice, ¿tú vas a sulfatar? Dice, yo no. Mi suegra o mi mujer, pero yo no. Riéndose así. Dice, ¿tú no conoces a nadie? Dice, sí, que conozco. Mira, aquí tienes 5 o 6, llévate los que quieras. Dice, oh, todos no, pero 2 o 3. Dice, bueno, pues venga. Y entonces nos fuimos 3 con él. Yo digo, yo me voy con él a sulfatar la viña. Y yo también le dije a un chico más joven, veniros. Dice, no, nosotros nos vamos para el campo otra vez. Ah, bueno. Y nos vamos los 3 y comenzamos a trabajar allí una semana. A la semana siguiente dijeron, aquí los 3 yo no los puedo tener, uno sí. Bueno, pues con todas las peripecias me quedo yo con esta familia que se portaron conmigo maravillosamente. Que a lo primero estaba la abuela, la suegra, estaba allí en la cocina porque la hija era por la mañana a las 11 o así, estaba en misa, era domingo y estaba en misa. El pueblo no estaba muy lejos, es Fronsás, el pueblo se llama Fronsás, donde hay buen vino. Y la vieja, cuando llegamos, le dice al yerno, ¿esos señores quién son? Dice, esos son españoles. ¿Españoles? Sí, de la guerra. ¡Oh! La señora hace, si lo ves en la película te darás cuenta, hace, ¡pum, pum! Yo no quiero aquí españoles, esos rojos, yo no los quiero aquí. Ah, bueno. Pues entonces si usted no los quiere, entonces llega la mujer. Y también, yo no los quiero aquí. Dice, pues mira, esos vienen para sulfatar la viña, que es el momento crítico, era el mes que viene. El momento crítico debería ser el 15 o el 20 de junio, es el momento crítico para sulfatar la viña, y había entre los ramos de los rayos de línea, había una hierba así, y para limpiar la hierba, que le va a dar no sé cómo le dijo él a la viña. Entonces se callaron. Estamos allí tranquilos y había una bomba, no había agua corriente todavía, había una bomba y yo voy a la bomba a beber agua y miro y veo que habían puesto platos para nosotros 3 también, éramos 3. Digo, pues de comer nos van a dar a mí. ¿Y cómo lo sabes? Digo, coño, porque he contado los que son ellos
Y nosotros, y hay platos, y así fue, nos quedamos allí, tuvimos una semana, como te decía antes, estuvimos la semana, y la semana vino este señor que nos había hecho que nos cogiera aquel, y un hermano suyo que era entrepreneur de Desfonsache, para plantar viñas y para otras cosas, vino. Y uno dice, bueno, nosotros nos llevamos cada uno. Yo me llamo a Virgilio y el chiquillo, vente y cosas así. Y el chico dice, no, Virgilio sí. Y entonces yo me quedé y he estado casi 2 años con ellos. Y voy de en cuando a ver lo que queda de la familia. Y se portaron conmigo como mi familia, por no decir mejor. ¿Comprendes? ¿Y cómo es posible que lo deportaran al campo de Buchenwald? Hombre, conmigo, porque estando allí ya en Livorno, puedo decir porque conocen mejor que Fronsac, yo ya comienzo a organizar un grupo de resistencia. Ya comienzo a meter la pata donde no tenía que meterla, ¿comprendes? Y por ese grupo de resistencia, con otros camaradas que habíamos estado en la misma compañía juntos, ya organicé este grupo en Livorno. Pero me dijeron, ahí en Livorno no hay bastante, necesitas más acción. Necesitaban más de mi acción y de confianza para esas cosas, para estar en la resistencia. Me dice, te tienes que venir a Burdeos. Y me fui a Burdeos y entré en ese grupo que ya te hablaba antes, que formaba y que hacíamos barracas, y entre en eso había uno que yo había formado ya para el grupo de resistencia, y lo detuvieron. Y yo no sé cuánto le daría, pero de aquí como una armeja, ¿sabes? Como una rana, cantó como denunció una, porque luego yo lo he sabido después, denunció una cantidad de gente enorme, entre ellos a mí, ¿comprendes? Y por eso me cogieron, porque me chivataron, me denunciaron, ¿comprendes? Y me dieron más cartambor de una murga, a la cárcel, en Burdeos, de la cárcel de Burdeos a Compiègne, de Compiègne a Buchenwald, hasta la liberación. Pero a usted lo torturaron los franceses primero. Primero los franceses, pero los alemanes no me pegaron mucho, me pegaron un poco, pero ya uno me estaba pegando y el otro estaba mirando lo que yo había dicho, ¿comprende? Y ya dijeron, déjalo. Y entonces estaba en un sitio que llaman en Burdeos, ya lo han deshecho, el Fort Duat, en una cerda allí al fondo, y caí enfermo. Y entonces me mandaron a otro sitio que le llamaban la Caserna Boudet, y de allí a Compiègne, y de Compiègne, pero darme mandado, sí, bien mandado, sí. Durante 8 o 9 días, y luego ya venían siempre a la hora que era repartían la comida. Peña, vale, bien, vale, a coup de patata, llegar a las oficinas donde ellos tenían el sitio de interrogatorio. Pero mira qué quieres. Tortura, sí. Ya he pasado lo mío. Los alemanes también. Los alemanes me pegaron menos. Luego los alemanes en el campo no me han pegado porque era todavía joven, ¿comprendes? Y yo vi a un SS con un mango de piocha por allí frente, y cuando yo lo veía por allí me escondía por cualquier sitio, a veces a la rastra para escaparme y cosas así, ¿no? Sí, en el campo no, en el campo he tenido malos tratos de trabajo, ¿comprendes? Porque el campo quizás sea el único campo en Alemania que ha estado a dirección de preso, ¿comprendes? No es como Mauthausen, ni como otros campos, ni como Auschwitz, eran los presos los que dirigían el campo. Allí ellos le echaron patatas porque los presos comunes comenzaron a matar a presos políticos, y ellos le dijeron a los alemanes,
a los SS le dijeron, esto no puede ser, aquí hay que, o nos dais el mando a nosotros, o no sabemos lo que vamos a hacer. Los alemanes, presos, porque han sido ellos, los alemanes, los que han hecho el campo de Buchenwald se hizo en el 37, no sé si lo sabía, en el 37, ¿comprende? Y allí no había presos más que alemanes, hasta esa época, ¿comprende? Y luego ya les dijeron, si no nos dais el campo no sabemos lo que va a pasar. Los presos políticos, anti-hitlerianos, se pusieron de acuerdo, todos, socialistas, no socialistas, farmasones, en fin, judíos, todos, se pusieron de acuerdo y dijeron, aquí hay que... Y una noche, como esa gente son tan prevenidos, ya había las bombas de incendio, de apagar el fuego. Una noche rompen los cristales de las barracas donde estaban los presos comunes, porque estaban aparte los presos comunes, y con las bombas, una noche que hacía menos 15 o 20 bajo cero, no vean los tíos, se quedaron helados. Y entonces los otros dijeron, los SS seguramente que dirían, no, vamos a darle el mando y vamos a ver lo que pasa. Y como lo hicieron bien, pues estuvieron hasta que se liberó el campo. Allí había un jefe de campo que era preso, había la gente de los jefes de las barracas que eran presos, ¿comprende? Y se apoderaron. A ti te llevaron en un tren desde Francia para el campo. A mí me metieron en un tren con cerca de 100 personas hasta Buchenwald, de Compiègne hasta Buchenwald. Echamos 3 días y 4 noches para llegar a Buchenwald, porque hasta salir de Francia el tren fue muy despacio porque tenían miedo que las guerrillas atacaran al tren para liberarnos. Y sí, cuando llegamos a Alemania nos bajaron del tren y nos metieron a un sitio allá a pelarnos, te pelaban desde los pies hasta las cejas, te dejaban la cabeza como la tuya ahora, ¿comprendes? No tenías nada, y así fue. Y luego te vestían con la ropa aquella que te daban un calzoncillo, un pantalón rayado, una camisa y una veste rayada. Y a la cuarentena, ¿comprendes? Íbamos a la cuarentena y allí estábamos, decían 40 días, poniéndote en visiones de experimento, a ver lo que te daba aquello. Un día en el brazo, otro día en la espalda, otro día en el cachete del culo, cada vez en un sitio, a verlo, porque éramos ensayos de los médicos para ver lo que daban a decir los medicamentos aquellos que te ponían. Tú estabas a punto de morir en ese campo. Yo estaba para morir allí los que entraban como decían ellos, tú entras por la puerta pero sales por allí, por la chimenea, ¿comprendes? He tenido la suerte de que no he salido, ¿comprendes? Yo cuando salí del campo pesaba 40 kilos. ¿Cómo? 40 kilos. ¿Y la comida? ¿Qué les daban de comida? De comida nos daban lo que no era comida, aquello, ¿comprendes? Bien preparada porque eran los propios presos que lo hacían, ¿has comprendido? Pero a lo mejor te daban un día patata cocida a la vapor o en agua, ¿comprendes? Pero te daban 3 patatas poco más gordas que nueces, ¿comprendes? Aquello no era la comida, estaba por la mañana, ahora que hablamos de la comida, por la mañana temprano, no sé si has visto esos panes alemanes, así. Aquellos los alemanes allí internados se habían calculado, habían preparado un molde y cortaban el pan en tantos cachos y te daban un cacho de pan que no tenía más de 3 centímetros de espeso por 10 centímetros de alto, ¿comprendes? Y aquello, los que tenían, yo he tenido siempre, me gusta decirlo porque es verdad, he tenido siempre el valor de guardarme las cosas para otra ocasión. Te daban el pan ese y todos los 2 días
2 días o un día sí otro no, te daban un cacho de mantequilla como un terrón de azúcar. Y aquello yo lo guardaba porque por la noche no te daban de comer nada. Por la mañana te daban un vaso poco más grande, una taza, poco más grande que ese vaso, de una cosa agua. Para nosotros, decíamos los españoles, estos son castañas, asá, bellota, asá, que las han molido para hacer café. Y tú te lo tomabas aquello porque echaban un líquido para que estuviera un poco dulce y caliente. Y te lo tomabas aquello con gusto porque estaba caliente, no por otra cosa, no por lo que alimentaba. Y ya estabas sin comer hasta mediodía, que te daban el valor de 1 litro de aquello que se llamaba en la guerra ruta vagá o topinambú o coles verdes, ¿comprendes? Bien picado y bien lavado, y aquello estaba bueno a comer, estaba bueno, estaba bien guisado, ¿comprendes? Estaba bien preparado. Pero la gente murió de hambre, Mucha gente ha muerto 51.000 personas en el campo. Tenía que trabajar en el campo. En el campo tenías que trabajar por lo menos 12 horas por día. Había 2 fábricas de armamento. Había una fábrica donde yo trabajaba de muebles. Y donde yo trabajaba, que hacíamos muebles como mi biblioteca, o como que decían que era para el gobierno, ¿comprende? Al mismo tiempo se hacían falsos aviones y charpantas. Los falsos aviones los pintaban como un avión de guerra y los llevaban a un campo de aviación para que bombardearan los americanos. Pero que los americanos no bombardeaban, no eran tan tontos que eso, ¿comprende? Hasta el 24 de agosto del año 44, el día de la liberación de París, que lo bombardearon todo y allí no quedó nada. Las fábricas que yo estaba no quedó ni un palillo de dientes. Las fábricas de armamento tampoco. Y entonces allí, la gente que ya estaba en la resistencia, el día que bombardearon el campo, entraron lo que pudieron de material de defensa, de pistolet, de metralletas, de cosas así, ¿comprende? Y con eso liberamos, el 11 de abril del 45, con ese material liberamos el campo de concentración, que no lo liberaron los americanos, lo liberamos nosotros. Cuando los americanos llegaron, ya llevamos 4 horas de tener nosotros en el campo en nuestra casa. Usted no quería irse de España, ¿no es verdad? No. A usted lo obligaron a salir de España. A cañonazo. El último cañonazo me lo dieron unos 7 o 8 kilómetros antes de la frontera. En febrero del 39. Entonces tuve la mala suerte de salir para siempre de España, y desde entonces voy nada más que en vacaciones o en urgencias familiares. Quiero mucho a mi patria, he luchado por ella, por defenderla, contra el franquismo, no por la monarquía, contra el franquismo y por la libertad de los españoles. Más que español, soy cordobés, soy de la provincia de Córdoba, es allí donde he estripado los terrones, donde vivió mi vida, mala y buena, para mí. Hay veces que los que me conocen, pero tú porque piensas en tu tierra tal y cual, digo, ¿por qué voy a pensar? Porque allí hay lo que más quería mi madre, mi padre murió allí, mi madre ha estado allí hasta que ha muerto en Córdoba, pero sin embargo, Espejo para ella es como a mí, yo creo que ha sido ella la que me ha indicado la... Yo no seré nunca monárquico. Estaré contra la monarquía por lo que representa para mí, ¿no? Porque yo, el tiempo que he vivido más, siendo ya más grande, a excepción de la guerra, ha sido la libertad de España, la República Española. Y como la República Española, en el poco tiempo que la dejaron vivir, hizo tantas buenas cosas para España, tantas escuelas que no había,
tanta libertad que no había. Fue voluntario al ejército de la República, se apuntó de voluntario. ¿Por qué? Yo fui al voluntario por defender la libertad, por defender, entonces no se defendía la monarquía, se defendía la libertad de España. Porque dieron un golpe de Estado los generales, sobre todo el general Franco. Si el régimen de Franco no hubiera dado este golpe de Estado, España era el primer país en Europa por la libertad, por el bienestar de la gente, por la educación que se le estaba dando al pueblo español, y aquello se paralizó todo. El pueblo andaluz, en su corazón, ¿qué ocupa el pueblo andaluz? Hombre, yo no te quiero decir lo que ocupa, yo no puedo decir lo que ocupa el pueblo andaluz en mi corazón. Puedo decir lo que ocupa mi pueblo, que son los que conozco. De Andalucía yo no conozco nada, ¿comprende? Salí con 20 y tantos años de España y antes yo no conocía de Andalucía nada más que Córdoba, ¿cómo se llama este otro pueblo de Cría y Remonta ahora? Esta es la provincia de Sevilla, que eran las primeras ferias que se hacían de ganado en España. Y yo tenía un tío que era perador en un cortijo, y cuando había que ir a Écija, el pueblo que yo conocía de España era Écija y Córdoba. ¿Por qué? Porque iba a llevar ganado a la feria, pero no por otra cosa. Y yo de España no conocía nada, nada más que mi pueblo y el cortijo donde trabajaba. ¿Comprende? Hay conocido España. Andalucía yo no conozco nada, para decirlo así. Voy conociendo ahora por las leyendas, por la radio, por la televisión, por cosas así. Pero lo demás no. Inculco a mi familia, a mis hijos, le hablo de Andalucía, le hablo de... sin conocer, ¿comprende? Le hablo de Andalucía, le hablo de mi pueblo. Mi madre era la churrera de mi pueblo. Usted ha estado a punto de morir. ¿Tenía miedo o tenía...? Yo no sé eso lo que es. ¿Tú sabes lo que es el miedo? ¿En qué se conoce el miedo? Yo no tengo miedo de nada, no tengo miedo de nada, porque no te lo quería decir, porque eso no son cosas que van en este sentido. Tengo un corazón muy lento. Va no sé a cuánto menos que lo que debía. No, es porque yo no tengo miedo de nada, no sé lo que es el miedo, ¿comprende? Ni en la guerra, ni por ejemplo, venía la aviación, la gente, pues ¿qué agarre? Coño, los aviones, pero déjalos que lleguen, o todavía no han llegado. ¿Has comprendido? En otras ocasiones igual, no tenía miedo, no tengo, y no tenía ni tengo. Tiene usted un corazón muy lento, que no sabemos cuándo usted está respirando o cuándo está muerto. Digo, joder, ¿qué cojones tiene usted? En español le digo, joder, ¿qué cojones tiene usted? Dice, sí, es verdad. Digo, pues yo no he sido nada más que en mi tierra campesino, obrero del campo, y aquí aprendí a carpintero y eso es lo que soy. He aprendido a carpintero y eso es lo que soy. Como dijo Negrín, ¿no sabes lo que dijo Negrín? No. Joder, cuántas cosas te estoy enseñando. Y luego vas a decir que eres tú que las aprendes. Solo. Negrín dijo, resistir es vencer. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Resistiendo aquí para vencer todos los males que vengan y todo lo que venga mal para todos los demás. Si ahora se tuviera que implantar la República en España, ¿usted sería capaz de ir a España? En visita. Ya no abandono la tierra donde conocí a mi mujer y ha sido tan buena compañera para mí y para mis hijos, ¿comprende? Que yo de aquí ya no voy hasta que no vaya como ella. Al bujero que ella está allí y que yo vaya a tenerle compañía hasta que se esparza la ceniza. Yo lo que creo es que el mundo debería estar en mejores condiciones que está, que no hubiera tantos muertos, tanta gente matando a tanta gente, ¿comprendes? Y tantos imbéciles que saben que no se puede ir a eso,
con la escopeta en la mano, que hay que buscar otra solución a la vida y no esta solución de matar a gente como están matando, como están ahora. Es que no puede haber otra solución distinta a toda esta gente que se está escapando de esos pueblos por ahí para venir a Europa, eso que llaman una Europa, que eso no sirve para nada, nada más que para el capitalismo, para manejar el dinero de los unos y de los otros. Y no hay otra cosa, no hay otra cosa. Mientras que no lleguemos a comprender los pueblos, a comprenderse y a que haya una libertad para todos igual y para todos como es debido, no que tú tienes, yo no te doy, te hace falta, no te presto. ¿Religiosa cuál es? Yo no tengo creencias religiosas ninguna. Yo no estoy contra el que cree, ¿comprende? He estado con gente que ha creído mucho en Compiègne. Yo estaba en un campo en Compiègne y casi el mejor amigo que tenía en el campo era un cura. Le digo, mira que dice, a mí me importa un pepino, aquí somos todos iguales. ¿Comprendes? Porque era verdad. ¿Comprendes? Allí el que era católico, como el que era comunista, como el que era anarquista o que era republicano, éramos todos iguales, ¿comprendes? Y entonces, a mí estoy ya, claro que ya para lo que valgo menos que... No valgo ni un real ya. Antes valía una peseta y ahora ni un real. El futuro, ¿usted tiene ideas del futuro o ya no existe el futuro para usted? Sí, sí, existe. Yo tengo la ilusión, yo tengo la idea, la ilusión de que el futuro se arreglará. Las cosas no podrán ir como van ahora, ¿comprende? Los embusteros llegará un día que quedarán aislados de los que creen en la verdad, y que los pueblos tengan una vida libre. La sociedad de consumo, ¿usted cómo ve esa sociedad de consumo? Eso yo creo que la sociedad de consumo va a ser muy difícil arreglarla por el egoísmo personal de cada uno, ¿comprende? Cada uno quiere... ¿Siendo comunista? Hasta hoy sí. Mañana no sé si me muero o no seré, pero mientras esté vivo, ya para lo que me queda de vida, pues quiero continuar. Yo creo que la gente no ha comprendido eso, no han sido capaces de ponerlo en práctica los que han podido ponerlo en práctica, porque si hubieran sido verdaderos comunistas, lo hubieran puesto en práctica, para decir así, Stalin, ¿comprende? Que si no hubiera sido por Stalin, no estuviéramos en la democracia que estamos a la hora actual. Porque si Stalin, el Ejército Rojo, no termina con la batalla de Stalingrado, los americanos y los alemanes cogen Stalingrado y ganan la batalla, los americanos hubieran pactado con los alemanes para que Europa se hubiera solucionado el problema, sin contar con los rusos. Yo no... Eso es una idea mía, ¿comprendes? No es que tenga más ideas, y siempre he pensado así, ¿comprendes? ¿Todavía existe el nazismo hoy? El nazismo sigue, continúa. El nazismo, hay ramas de nazismo, pero no es que haya lo que hubo en aquella época, de Mussolini y de Hitler. Claro que hay en Alemania y en Francia y en España. Los falangistas en España no están muertos. Los falangistas, eso que representan los falangistas aquí, no están muertos. Y entonces el fascismo, la gente se aprovecha de la miseria de los otros, se aprovecha. Hasta una parte sí fueron cómplices, sí, porque obedecieron a todas las cosas que no tenían que haber obedecido, ¿comprendes? Pero mira, ¿qué quieres hacer? Un error llegó y ahora ya es mejor, eso ya es mejor dejarlo ahí para ellos. ¿Usted guarda rencor? A los alemanes, a los nazis sí, pero al pueblo alemán no. Hombre, no le guardo rencor porque también hubo muchos alemanes en los campos de concentración y los primeros que estuvieron fueron ellos, desde el 33
Ya hubo alemanes en campos de concentración, ¿comprende? Que nosotros no comenzó que hasta el 43, 10 años más tarde. Así no es. Ahora, Buchenwald, ese Buchenwald, ¿qué queda? ¿Un museo solamente? Ya no queda, allí lo que queda ya, bueno, queda el campo, queda el sacrificio de los demás, pero aquello no han hecho como en otros campos porque las circunstancias fueron malas, comprendidas por la gente. La gente le dio por decir que los rusos estaban haciendo como los alemanes, los nazis, metiendo gente allí, matando y quemando. Y entonces los rusos dijeron se acabó. Y destruyeron todo, destruyeron los crematorios y no dejaron nada más que el Verkamen, eso que tú acabas de decir, el museo, eso que hay ahora es el museo. Pero sin embargo, no, eso ha sido porque otros campos hay los barracones aún, todavía hay otros, en Auschwitz por ejemplo hay los barracones todavía, y hay otros sitios donde hay barracas también, pero sin embargo allí no hay nada, allí no ha quedado nada más que lo que eran la cárcel a lo primero y el edificio de la oficina y cosas por el estilo. Y lo que había afuera, pues a eso lo que no terminaron, lo que no estropearon los americanos en el bombardeo del 24 de agosto del 1900, pues eso está como antes. No hay donde hubo las fábricas y todo eso porque lo destruyeron en un bombardeo que dieron allí el 24 de agosto del 1944. ¿El franquismo fue cómplice de esos campos de exterminio? Oh, pues claro que han sido cómplices, claro que han sido cómplices. El fascismo en general, lo que era gente de eso, entre ellos el más cómplice de todos fue Serrano Suñer, el cuñado de Franco, que dijo que los 14.000 y pico que había allí no eran españoles, eran rojos, como si lo... Pero entonces, ¿por qué el gobierno español no ha perdido perdón? Eso ya no puedo decirte yo por qué, porque te iba a decir una barbaridad y no quiero decírtela, ¿no? Porque no, el gobierno español, los gobiernos que ha habido desde la democracia para acá, el único que hizo algo por los republicanos fue Suárez. A pesar de venir del régimen, porque había sido jefe de Falange y fue ministro de Falange. Más tarde comenzó a reconocer los militares del ejército de la República, los luchadores del ejército de la República, ¿comprendes? Y más tarde reconoció a que los que habíamos estado heridos en la guerra de España tuviéramos derecho. Ni González, ni Zapatero sin zapatos nos han reconocido nada. No tenemos los deportados, ni los hijos de los deportados tienen nada que agradecerle al gobierno español. Yo no tengo nada que agradecerle. Y sin embargo aquí, en Francia, los hijos de los deportados que murieron en el Mauthausen, el gobierno francés les ha dado una indemnización, ¿comprendes? Y en España, tómate. Porque se ha hecho responsable. Se han hecho responsables de eso, y sin embargo, pues, podían haber dicho, yo qué tengo que ver con ese, que se vaya. ¿Usted cree que la juventud de España lo va a recordar? ¿O va a pasar al olvido? ¿Usted cree que va a pasar al olvido? A mí me van a recordar mis nietos y mis hijos, pero de España, bueno, habrá gente que sí, que dirán, bueno, el sacrificio de ese hombre, cuando vean el reportaje tuyo, por ejemplo, o de otros que han hecho, joder, y ha sufrido eso, pero a mí hay muchos, pero ¿eso que cuenta usted es verdad? Pues claro que es verdad, ¿te crees que lo voy a contar por mentira?